Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos con corazón que estudian toda la lección, bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 8 del primer trimestre de este año. Y esta lección es una lección que nos muestra la experiencia de los discípulos, la experiencia de Jesús, la experiencia de los líderes del pueblo de aquel entonces en los tiempos de Jesús. Pero además de esto, descorre el velo para ver el conflicto, la batalla y la guerra fratricida que no se ve a simple vista. De tal manera que esta lección es una lección realmente importante para nuestro crecimiento en nuestra fe. El tema o el título de la lección de esta semana es Camaradas de Armas. La palabra camaradas significa literalmente compañeros. De tal manera, estos eran compañeros de armas. Pero cuando usted piensa en esto, tal vez piensa en milicias, en guerrilla, en ejército. Y realmente eso es lo que está diciendo. Pero nuestras milicias, nuestro ejército, no son carnales. Nuestras armas son poderosas para derribar todo argumento que se opone a las cosas de Dios. Quiere decir esto que nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra carne, no es contra sangre. Aunque todo el escenario está lleno de seres humanos, de situaciones, hay algo más allá que se mueve. Y esto es el gran conflicto. En esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender temas de grande importancia. Este tema o esta lección llamada Camaradas de Armas, como ya dije, significa compañeros de armas, de milicias, que son del mismo ejército. De tal manera que vamos a estudiar cómo fue el llamado del apóstol Pedro. ¿Cuál era la condición de este apóstol cuando fue llamado? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Y lo más importante, cómo Dios en la persona de Jesús pudo llamar a un hombre como Pedro, con las características que vamos a ver en esta semana. También vamos a descubrir qué significa estar con Él. ¿Por qué Cristo dijo estas palabras o por qué los evangelios dicen estas palabras? ¿Qué significa estar con Él? En el proceso de esta lección usted va a aprender quién domina verdaderamente sobre toda la naturaleza, sobre toda la creación. ¿Quién es realmente? ¿Quién está al control? Esto usted va a estar aprendiendo durante esta semana. Pero al estudiar va a conocer cuando uno llega a ser un buen líder. Sí, usted va a descubrir quién es el verdadero líder, cómo es el verdadero líder, qué es lo que hace el verdadero líder. Esto vamos a estar estudiando esta semana. Y para finalizar vamos a disfrutar cómo ser lleno a través de la palabra y tener un encuentro divino. De tal manera que esta lección va a ser una gran bendición. Por lo tanto, amárrase el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Lucas, en el capítulo 24, el verso número 32. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo, precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios que quita todo el pecado venga a limpiar, a purificar, a santificar nuestras almas para comprender tu palabra y que tu Espíritu more en nuestro corazón. Te pedimos la unción de tu Santo Espíritu. Quédate con nosotros, bendícenos y llévanos por medio de tu palabra, por medio de los testimonios maravillosos de la Biblia, a la luz admirable. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, el libro de San Lucas en el capítulo 24, el verso 32, dice así.
a Lucas 24, el verso 32 dice así. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esta pregunta se la hicieron los discípulos cuando iban camino a Emaús. Dicho sea de paso, la palabra Emaús significa un lugar como de fuego, como que está en fuego. Ellos iban camino a Emaús y entonces Jesucristo se acercó a estos dos discípulos que iban tristes, pesadumbrados porque Cristo lo habían crucificado y había muerto. Ellos iban hablando de esto. Cristo se les acercó y le dice, ¿qué palabras son estas que están hablando? Y ellos le dijeron, mira, tú no te das cuenta que hubo un varón así, que vino, nosotros creíamos que él era el gran libertador y lo mataron, lo crucificaron. ¿Eres tú extranjero que no te das cuenta de esto? Y Jesucristo les dijo, oh, tardo de corazón. Y les empezó a hablar de las escrituras, desde los profetas, pasando por Moisés. Y le dijo, todo esto tenía que cumplirse. Y dice ellos, aquí están diciendo ellos, nos ardía el corazón cuando hablaba estas cosas. Pero en este momento ya Cristo se había desaparecido. Y así fue cuando ellos se quedaron sorprendidos. Y le dijeron al Señor, quédate que se hace tarde. De tal manera que estas son las palabras bien dichas por los discípulos. Ardía nuestro corazón cuando Él nos revelaba las escrituras. La lección de esta semana, como ya dije, se llama camaradas de armas. Y dije que camarada significa compañeros de armas. Recuerde que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Por lo tanto, no necesitamos ni de espada, ni de revólveres, ni de pistolas, ni de nada de esas armas. Nuestras milicias no son carnales. Nuestras armas no son como las armas convencionales del mundo. Nuestras armas son poderosas para derribar potestades. Y hay poder en el nombre de Jesús. De tal manera que dice que en los primeros días de su ministerio Jesús no trabajó solo. Él eligió, dice, a humanos para que participaran en la predicación, la enseñanza y la administración, de los cuales los 4 evangelios dicen claramente y hablan sobre estas cosas. Hablan sobre la vida de Jesús, sobre la muerte de Jesús y sobre su resurrección. Pero también dentro del contexto lo hace hablando acerca de los discípulos, los que estaban con él y que estaban más cerca de él. También habla de la gente, de la multitud y de todo esto. De tal manera que la vida y ministerio aquí se mira en todo este panorama de lo que muestran los evangelios. Ahora, hay en medio de todo esto un conflicto. Alrededor de Jesús había un conflicto. Alrededor de los discípulos también había un conflicto. Había un enemigo, mentiroso, acusador, engañador, ladrón, que estaba en todas las cosas alrededor. Pero déjeme decirle aquí que dice que resultó imposible hacer que Jesús, o sea, el enemigo, quiso hacer que Jesús cayera y que tropezara y cayera. Sin embargo, los seguidores de Cristo fueron presas mucho más fáciles. O sea, los discípulos eran humanos igual que Jesús era humano. Jesús dependía del Padre. Los discípulos dependían de su fuerza, de su poder humano, y por eso caían vez tras vez. En lo contrario, Jesús se sostuvo. ¿Por qué? Porque se miraba a él mismo en las manos de Dios como viendo al invisible. Así es que las fallas de los caracteres o de los caracteres de los discípulos abrieron la puerta para que el enemigo se aprovechase de ellos rápidamente y los hiciera caer en medio del conflicto, los hiciera tropezar. De tal manera que aquí nosotros podemos aprender una lección. El orgullo, la duda, la testarudez y la autosuficiencia y la mezquinidad de estos discípulos eran carnales. Entonces, ellos eran presa fácil. De tal manera que aquí dice que la mitad de sus problemas eran generados por sus preceptos y por no escuchar lo que Jesús decía que ocurría. De tal manera que nosotros podemos aprender grandes lecciones de estas lecciones. Podemos aprender grandes y maravillosas lecciones si tan solo hacemos lo que Jesús dice. Si tan solo oímos, hacemos, meditamos en lo que Jesús dice. De tal manera que estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es ¿cómo fue llamado Pedro? Veamos el llamado de Pedro. Muy bien. Al estudiar la lección en el día domingo y descubrir cómo se dio el ambiente, todo el escenario donde Jesucristo llamó a Pedro, podemos darnos cuenta de asuntos realmente bien interesantes. Si usted lee un poco más atrás acerca de este tema, se va a dar cuenta que Jesús
pasó orando. Dice que él oró antes de elegir a sus 12 discípulos y llamarlos al ministerio. Cuando consideramos el increíble problema que estaba en juego en el gran conflicto, a nosotros quizás nos sorprende de que Jesús usara a seres humanos para que lo ayudaran en el ministerio, especialmente a unos que tenían tantas fallas de carácter, a cuales él eligió. Por ejemplo, cuando eligió a Pedro, al saber nosotros cómo era Pedro, un hombre impulsivo, un hombre emocional, un hombre inestable en muchos aspectos, un hombre arrebatado, un hombre que le gustaba que como exhibirse, que lo vieran, que estuviera adelante y que lo aplaudiera la gente. Ese era el carácter conflictivo de Pedro. Era bien voluble, era bien fácil de ser arrastrado por la tendencia carnal de su carácter. Aquí nos vemos que Jesús dice, puso sus ojos en este hombre, en la humanidad caída. Al ver los defectos de carácter, las deficiencias de carácter, vemos que Jesús va caminando allí por la ribera del mar de Galilea, y entre la multitud Jesús pasa y notó que estaban allí dos barcas. Se acerca a estos pescadores que dice la escritura, el testimonio bíblico, dice que estaban lavando las redes, estaban limpiando las redes después de haber estado tratando de pescar toda la noche. Pero resulta que les dice Jesús, bueno, se acerca a ellos se sorprenden, me imagino yo, a ver a Jesús. Mira, ese fue el que estaba predicando allá en la sinagoga, que echó fuera demonios de aquel hombre. Y ellos empezaron a impresionarse. Entonces, Jesús se fue sobre esas barcas, la metió un poquito más al mar y empezó a predicarle y a hablar a la gente. Aquellos se quedaron escuchando el sermón y es impresionante. Aquí dice aquí, no es raro que una multitud siguiera a Jesús por la ribera. Jesús entró en la barca de Pedro, la empujó un poco para alejarla de la orilla y luego empezó a hablar, empezó a predicar. Y entonces, después de terminar estas palabras, nos encontramos con lo que dice Lucas capítulo 5, y estas palabras son poderosas, me impresionan grandemente. En Lucas capítulo 5 dice qué fue lo que pasó realmente cuando Jesús, después de haber estaba predicando en la barca. El libro de Lucas capítulo 4, los versículos del 4 al 8 dice, y cuando terminó de hablar, esto es Jesús, dijo a Simón, boga, o sea, navega mar adentro y echad vuestras redes para pescar. O sea, Jesucristo le está diciendo, echen las redes para pescar, metan la barca más y más adentro. Respondiendo a Simón Pedro, mire, Jesús le está hablando, él miró los milagros que Jesús hizo, pero respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea, allí cambia la diferencia. En el nombre de Jesús, en tu palabra, Señor. Y habiéndolo hecho, entraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Oiga, qué tremenda pesca. Pero me llama la atención grandemente la experiencia de Pedro cuando sucede esto. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí vio Pedro su naturaleza pecaminosa. Mira la excelencia maravillosa de la divinidad de Cristo. Se humilla y dice, apártate de mí, Señor, yo no soy digno. Esto me recuerda a las palabras de Isaías cuando entró al templo. Ahí léalo en Isaías. Él no se sentía digno. Soy hombre de labios impuros, dijo Isaías. Así es el reconocimiento de la imperfección del pecado. Y cuando tú reconoces tu necesidad, cuando tú reconoces tu imperfección, cuando tú miras y clamas a Dios por tu imperfección, entonces Él viene y sustituye lo que a ti te falta. El llamado de Pedro fue perfecto. Dice aquí, esto también nos recuerda la lucha de Jacob con el ángel, sintiendo su indignidad. Pedro, dice, se dio cuenta de su condición. Ahora, al ver a Jesús y ver sus milagros, entonces él se postró y dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Los líderes de la sinagoga de aquel entonces miraban en Cristo un pecador, pero Pedro miró en Cristo no solamente a un hombre, vio a Dios mismo. Aquí dice, Pedro se dio cuenta de su pecaminosidad porque sabía que el Señor estaba allí. Su confesión abierta de su culpabilidad presenta un agudo contraste, de tal manera que él reconoció grandemente. Ahora, aquí dice algo interesante. Versículo 9 dice,
Jesús les dice, bueno, síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. La Biblia dice que ellos dejaron todo. Oiga bien, ¿cuánto dejaron? Dejaron todo por seguir a Jesús. ¿Qué es lo que tú tienes que dejar por seguir a Jesús? ¿Qué es lo que yo tengo que dejar por seguir a Jesús? Pedro abandonó un temperamento inestable, un carácter imperfecto. Pedro dejó todo lo que como hombre era para seguir al maestro de maestros. Comprendamos qué nos dice la lección en el día lunes y descubramos qué significan estas hermosas palabras de estar con Él. Cuando usted estudia la lección en el día lunes, se da cuenta inmediatamente lo que significa estar con Él. ¿Qué significa realmente estar con Él? Bueno, aquí la lección nos presenta que cuando Jesús llamó a los primeros discípulos a la orilla del mar de Galilea, ellos ya habían presenciado, habían sido testigos del poder de Dios en la persona de Jesucristo. En otras palabras, la obra de Cristo, ellos la habían visto. Ellos vieron su poder, su autoridad. Ellos sabían y entendían que Cristo tenía todo poder, toda potestad sobre la creación, cuando Él paró la mar en tempestad, cuando echó a los demonios, cuando sanaba a los enfermos. Ellos comprendían todo esto. De tal manera que Cristo de alguna manera le aseguró a Pedro que no había por qué tener temor, no había por qué tener miedo. Ahora, ¿por qué no había que tener miedo? Bueno, en este día, la lección nos refiere al libro de San Marcos en el capítulo 3, el versículo 14, pero vamos a leer desde el versículo 13. El testimonio bíblico dice así: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, o sea, a los que Cristo quiso, Él los llamó. Dice, y vinieron a Él y estableció a 12, están sus 12 discípulos. ¿Para qué estableció a estos 12? Aquí dice, para que estuvieran con Él. ¿Qué es lo que Cristo quería con sus 12 discípulos? Que estuvieran con Él. ¿Y para qué quería que ellos estuvieran con Él? Bueno, para entrenarlos, capacitarlos, habilitarlos y equiparlos para hacer la obra. Dice aquí una conjunción y dice, y para enviarlos a predicar. Dios llama no a los capacitados, Él capacita a los que llama. A aquellos que Dios llama, los entrena y los habilita para hacer una obra. Dice aquí, algún tiempo más tarde, después de orar, Él eligió a los 12. Reunió a sus seguidores y eligió a estos 12. Él los llamó con una palabra y les mencionó que eran los apóstolos. Apóstolos significa enviados. Antes de que Jesús los enviara, pasó algún tiempo dándoles instrucciones que fueron similares a los detalles que le dio a un grupo mayor, o sea, a los 70 que envió después, algún tiempo más tarde. De tal manera que Él llamó a estos 12 discípulos para que estuvieran con Él, para que pasaran tiempo con Él. Y así ellos fueron capacitados, habilitados, entrenados y equipados para la obra del ministerio. Ellos tenían que pasar tiempo con Jesús. Oiga bien, pasar tiempo con Jesús. ¿Cuántas veces los discípulos modernos están ansiosos por correr a trabajar por Jesús en vez de pasar tiempo con Él? Algunos en el ministerio y en la obra secular y en cualquier otra obra están como Marta, afanados, turbados, preocupados por esto, preocupados por otro, preocupados por aquello, preocupados por todas las cosas, pero no se preocupan de pasar tiempo con Jesús. Por eso nosotros estudiamos toda la lección. ¿Por qué? Porque queremos tener el corazón de nuestra iglesia, que es la escuela sabática. Pero ¿qué usted cree? ¿Usted puede trabajar o vivir? Mejor dicho, vivir con la mitad del corazón, ¿verdad que no? No, tiene que tener todo el corazón. Por eso estudiamos toda la lección. Así es que hay que pasar tiempo con Él. Esta es la realidad más sencilla. Muchos corren de aquí para allá sin estar tiempo con Jesús, corriendo de aquí para allá. Dice aquí, tratamos de reemplazarlo, hablando de Jesús, con nosotros mismos. Es demasiado fácil tener el complejo de Mesías. Hay gente que puede creer que ellos tienen todo el poder, que ellos tienen toda la capacidad. En realidad no tenemos ningún poder. El poder viene de lo alto. Es Cristo quien nos da el poder por medio de su Santo Espíritu. De tal manera que podemos estar equivocados. Tratamos de reemplazarlo con nosotros mismos. Es demasiado fácil tener el complejo de Mesías, pensando que nos corresponde a nosotros salvar al mundo, olvidándolo que solo Jesús es el Salvador. Así es que es necesario pasar tiempo con Jesús para conocerlo.
Y la palabra conocer es la palabra que está en Génesis, que dice, y conoció Adán a su mujer. ¿Qué significa eso? Tener intimidad. Y mucho cuidado con esta palabra, porque algunos esta palabra la asocian con intimidad erótica. Entonces, esta palabra que dice que es conocer, es tener una relación estrecha, íntima con nuestro Señor. Y una vez que usted recibe de la ciencia del poder de lo alto, ahora usted está preparado para compartir esta bendición. Dice, lo último que necesitamos en nuestro mundo o nuestra iglesia son personas que corran en el nombre de Cristo sin haber estado con Él. O sea, usted no puede decir el nombre de Jesús si usted no ha tenido una relación con Él. Si usted no lo conoce, y yo lo entiendo, en nuestra iglesia muchas veces hablar en el nombre de Jesús es fuego extraño. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. De tal manera que no podemos hablar de Él si no hemos pasado tiempo con Él. ¿Por qué? San Juan lo dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, tocante al verbo, eso anunciamos. ¿Por qué? Eso es ser un verdadero testigo del Señor. Por ello, antes de enviarlo, Jesús quería que estos hombres estuvieran con Él. ¿Para qué? Para capacitarlos, entrenarlos, habilitarlos y equiparlos para la obra del ministerio. Dice aquí, sin duda, para que aprendieran de Él. ¿Qué significa esto? Que es por Él. Es, dice, como dice el himno, por Él, con Cristo al cielo yo voy. De tal manera que es Cristo el que nos capacita, nos habilita, nos enseña a orar. Es pasar tiempo con el Señor. Leer su palabra es pasar tiempo con el Señor. Es meditar en su obra. Eso es pasar tiempo con Él. Meditar en su obra, en su ministerio, en el cumplimiento del plan de salvación al morir en la cruz. Meditar en Él, en Jesús, en su obra. Siquiera una hora, nuestros corazones serían transformados a la imagen perfecta de nuestro Señor. Te invito a que lo hagas, a que medites en la palabra, leas la palabra, ores al Señor y medites en la obra gloriosa de nuestro Señor. ¿Para qué? Para estar con Él y que seas capacitado, entrenado para toda buena obra, como dicen los testimonios bíblicos. Aprendamos de la lección en el día martes y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es el dominio de Jesús sobre la naturaleza. Bien. En la lección del día martes, al estudiarla, usted puede comprender de manera clara quién está al control sobre toda la creación. Recuerde que Jesucristo es el creador. Él creó todo lo animado, lo inanimado, lo visible y lo invisible. Y todo fue creado por Él y para Él. En la lección en este día nos presenta lo que es el dominio de Jesús sobre la naturaleza. Y de manera particular, en este día la lección nos manda el libro de Mateo en el capítulo 8 del verso 23 en adelante. Ahora póngase a pensar, Jesucristo estaba por allí predicando, enseñando, haciendo milagros, pero de repente se va Él con sus discípulos le siguen. El versículo 22 dice, y le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando en la barca y sus discípulos le siguieron. Pero ocurrió algo interesante, dice. En el medio de la travesía, en la navegación, dice aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. No sabemos qué fue lo que pasó en la travesía. Lo que sí el relato del testimonio bíblico nos dice que Jesús dormía en la barca, mientras en el mar se levantó una tempestad que las olas eran tan grandes que cubrían la barca. Dice aquí el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Aquí pasó algo impresionante. Los discípulos, los pescadores, los navegantes que sabían andar en el mar, yo me imagino que ellos sacaron el agua del bote, empezaron a tratar de estabilizar aquella barca. Además de sacar el agua, ellos quisieron luchar contra la tempestad, tratando de tener el control y la dirección sobre aquel navío. Pero entonces, dice aquí, era de noche y de repente al ver las luces de los truenos, de los rayos, esa luz de los rayos iluminó a Jesús. Y ellos se acordaron que estaba el maestro allí durmiendo plácidamente. Ahora, algo interesante que dice aquí, Señor, Señor, sálvanos que perecemos.
Algunas veces tú vas a enfrentar problemas como estos. Vas a sentir que la vida es difícil, que no sabes ni qué hacer, pero te voy a garantizar que el Señor está allí contigo. Allí está contigo. Versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Ahora, aquí hay algo interesante. El diablo es un mentiroso. El diablo es un engañador. Los poderes que aparentemente tiene el diablo son engañosos. ¿Usted se acuerda cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en una serpiente? Los encantadores, los hechiceros del faraón hicieron lo mismo. Ellos imitaron lo que Moisés hizo. Y aquí vemos lo mismo. El diablo pareciera tener control sobre la creación, sobre la naturaleza, pero él es un engañador. Él lo que hace es imitar lo que Dios hace. Dice aquí, aunque no entendemos plenamente en qué grado Satanás impacta el mundo natural, la Escritura revela que su influencia está allí, tal como se ve en la historia de Job. Él hizo que los hijos se murieran, hizo que hicieran grandes cosas, así como está aquí, cosas en la naturaleza. Él engaña para hacer sus maldades. Dice, está ahora procurando por medio de un desastre en la tierra y en el mar, sellar la suerte de tantos como sea posible. Él lo que quiere es destruir, es lo que quiere es matar, destruir a la gente. Ahora dice, en medio de los interminables desastres naturales, dice que golpean al mundo, se puede ver la realidad del gran conflicto que se juega en la tierra. O sea, hay un gran conflicto que se juega en la tierra. La Biblia dice que la tierra gime con dolores de parto, deseando de ser liberada de tanta maldad. Ahora mismo se están cavando pozos para sacar petróleo. Ahora mismo se están haciendo, bueno, hasta prácticas de bombas en el mar. O sea, esto que está el hombre haciendo, está haciendo que el hombre se destruya a sí mismo. ¿Será esa la voluntad de Dios? Claro que no. Es bien claro. Así es que dice aquí que Jesús dormía en la barca y mientras él dormía los discípulos lucharon con la tempestad, trataron de sacar adelante el barco. Dice aquí, los discípulos estaban tan ocupados luchando contra la tormenta que pasó un tiempo antes de que se dieran cuenta de que Jesús dormía y que estaba allí con ellos. Ahora, Jesús se levantó y no les dio un sermón. Miren, así es que se reprende la tempestad. Miren, así es que se navega en un barco. No, él no vino ni dio ningún sermón. Dice aquí que simplemente se puso de pie, levantó su mano y dijo al viento y a las olas que se calmaran como si fueran solo niños inquietos. Cristo tiene el control, Cristo tiene el poder. Él es el soberano de toda la tierra. Versículo 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? De tal manera que el que tiene el control, el que tiene la autoridad, el que tiene el poder, se llama Jesucristo. Estos hombres estaban abrumados, estaban admirados de lo que pasaba. Dice, ellos temieron con gran poder y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, Jesús tiene poder y autoridad sobre todo lo creado, animado o inanimado. Él creó todo lo que existe, aún lo que ves y lo que no ves. De tal manera que nuestra confianza debería de estar siempre con Él. No importa lo que suceda, no importa que se levante en tormenta, no importa que la naturaleza pareciera ir contraria en contra de nosotros. Nuestra propia voluntad muchas veces pudiera desfallecer, pero tenemos que confiar y estar seguros que en medio del gran conflicto, Jesucristo da libertad. ¿Por qué? Porque tiene dominio sobre toda la naturaleza. Poder sin igual poder en el nombre glorioso de Jesús. Él tiene el poder, pero no fuerza tu corazón. Él tiene el poder y la autoridad, pero no te obliga a seguirlo. Es voluntariamente que tú y yo le tenemos que seguir. Él tiene la libertad y te ha dado a ti la libertad y el poder de elegir entre el bien y el mal. ¿A quién quieres servirle tú? Así es que si escoges mal, viene la muerte. Si escoges bien, viene la vida. De tal manera que Él te dio el poder de decidir, te dio libertad. Pero Él tiene el control, Él tiene el poder, tiene la autoridad y dominio sobre la naturaleza y aún sobre toda la creación, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Estudiemos la lección en el día miércoles y descubramos qué nos enseña este día la lección con el tema que es
¿Quién es el mayor? Muy bien. Cuando usted estudia la lección en el día miércoles, se da cuenta de manera bien clara y transparente cómo usted puede llegar a ser un buen líder, pero no un líder como son los líderes del mundo. Pues en este día la lección nos da esta lección una gran lección. La pregunta es, ¿cómo llegar a ser un buen líder? ¿Qué hay que hacer para llegar a ser un buen líder? Esto nos explica la lección en este día. El tema es, ¿quién es el mayor? Se entiende que el líder es el que está sobre todos los demás, pero mire lo que dice la Biblia, es bien interesante. Así que dice Marcos capítulo 9, versículo del 33 en adelante, y dice así: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Los discípulos estaban desenfocados del ministerio de Cristo. Ellos creían que Cristo había venido para liberarlos del yugo de los romanos. Ellos creían que Cristo iba a instituir, iba a poner un gobierno terrenal, y que Jesucristo era el líder, el nuevo líder que Dios había enviado para que los liberara del yugo de los romanos. Hay algo interesante en este asunto, porque Jesús iba con sus discípulos, y la Biblia registra en los testimonios bíblicos, dice que los discípulos seguían de lejos a Jesús. Se fueron quedando atrás, y empezaron a discutir entre ellos quién de ellos era el mejor de todos. Imagínese usted, Judas era el más educado de todos ellos. Todos los demás eran, dice, del vulgo, gente sin letra. Pero ya había una disputa entre ellos. Por ejemplo, entre Juan y Jacobo. La mamá de Juan y de Jacobo vino a Jesús y le dijo: Señor, cuando tú estés en tu reino, permite que mis hijos estén uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, la mamá de Juan y de Jacobo estaba pensando también en un gobierno terrenal. Cuando Cristo estuviera en el poder, dijo que tuvieran 2 ministros, uno a cada lado, y que sean mis hijos. El resto de los discípulos tal vez pensaban que iban a ser de la asamblea, o quizás del Congreso, del gobierno de Jesucristo, según ellos pensaban que era un gobierno que Cristo instituiría. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que ellos estaban desenfocados. Ellos estaban realmente fuera del lugar. Ellos no entendían. Ahora, en el libro de Mateo, en el capítulo 20, nos encontramos un asunto bien interesante. Mateo 20, del 25 al 26. Dice así: entonces Jesús, llamándoles, les dijo, oiga bien lo que les dijo. Aquí nos dice cómo llegar a ser un buen líder. Dice, llamándole, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones, oiga bien, los gobernantes de las naciones, los líderes de las naciones, se enseñorean sobre ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, un líder mundano, terrenal, ejerce potestad, ejerce poder, y se señorea sobre la nación. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así. Cristo está diciendo, en mi reino, en el reino eterno, en el reino de Dios, no será así. Dice, sino que el que quieras hacerse grande entre vosotros, o sea, que sea el mayor, dice, entre vosotros sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿cómo llegar a ser un buen líder? ¿Qué hacer para llegar a ser un líder? Bueno, hay que servir, porque es sirviendo como somos de bendición, y así bendecimos a la gente y somos de bendición. Aquí ellos pensaban, los discípulos pensaban mal. La mamá de Juan y de Zebedeo también. Judas también pensaba mal. Los discípulos estaban desenfocados. Ellos debatían quién iba a ser el mejor en el gobierno de Cristo, un gobierno terrenal que ellos imaginaban acerca del gobierno futuro. Dice que pensaban que Jesús liberaría a Israel de los romanos, restauraría el reino de David y gobernaría como su nuevo rey, con toda la gloria que las naciones experimentó bajo el rey Salomón. O sea, ellos esperaban un reino terrenal. Ellos pensaban ocupar los puestos de liderazgo. Estaban desenfocados. Ellos pensaban que iban a ser del círculo íntimo de Jesucristo. Ellos pensaban que iban a ocupar las funciones más importantes, incluyendo Juan, Zebedeo,
Judas, la mamá de Juan de Zebedeo y también todos los discípulos. Ellos querían saber de que entre ellos, quién de ellos sería el mayor en el reino de Cristo. ¿Quién es el mayor en el reino de Cristo? Bueno, el que sirve, dice aquí la Escritura. De tal manera que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estos prejuicios de los discípulos los desenfocó realmente del propósito. Dice aquí, Cristo iba camino a Jerusalén. Ellos estaban pensando que Cristo lo iban a coronar rey. Sí es cierto, Cristo lo iban a coronar, pero lo iban a coronar con la corona de espinas. Lo iban a crucificar. Dice aquí, tal vez lo que más chasquea en este incidente patético es su contexto. Estaban en camino a Jerusalén, donde Jesús pronto sería crucificado. Además, él acababa de explicarles que sería traicionado, burlado, azotado, condenado a muerte y crucificado. O sea, Cristo ya les había dicho esto, pero ellos no entendían. Ellos estaban enfocados en lo que se imaginaban. Pensaban que era un gobierno terrenal. Ellos no oyeron a Cristo. Ellos no entendieron a Cristo. Aquí dice, ellos no oyeron lo que Jesús les había dicho. De tal manera que era obvio que no estaban escuchando interesados en sus propias ambiciones mezquinas. Perdieron de vista los grandes problemas en juego, concentrándose en falsos conceptos de un reino terrenal que nunca vendría y perdiendo lo que Jesús les decía acerca del reino eterno. Quiere decir entonces que para ser un buen líder hay que servir, porque es dando como recibimos. Y en el reino de los cielos no es como el gobierno terrenal. Los hombres se enseñorean sobre las naciones y ejercen potestad. De tal manera que Cristo quiere restaurar un reino divino en tu corazón. Cristo quiere restaurar un reino divino en mi corazón. No un reino terrenal donde los hombres se engañan a sí mismos. Dice que los malos hombres van engañando, siendo engañados. Prometen lo que no cumplen y cumplen lo que no prometen. ¿Por qué? Porque son para sus beneficios nada más. No hay un gobierno que pueda beneficiar al pueblo realmente con sinceridad. Todos son de alguna manera terrenales, mundanos y corruptos. Así es que, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Aquel que sirve. ¿Y cómo pensar entonces en este gobierno terrenal cuando tú no eres de este reino, sino del reino eterno? De tal manera que hemos de servir sin esperar nada a cambio, porque es dando como recibimos, y nuestro reino no es de este mundo, sino de aquel que es el reino de los cielos. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día jueves con el tema que es Encuentro Divino con la Palabra. Hemos llegado a la sección del día jueves, donde nos encontramos con el tema Encuentro Divino con la Palabra. Si usted quiere ser lleno del poder, de la gracia, del amor, la misericordia y la unción del Espíritu Santo, usted tiene que pasar tiempo con la palabra, meditando, estudiando, orando, de tal manera que usted pueda tener un encuentro divino con la palabra, porque es a través de la palabra que Dios nos habla. La lección en este día dice que era el tercer día después de la muerte de Jesús. Sus seguidores, o sea, los discípulos, se encontraban chasqueados, se encontraban frustrados. Las expectativas que ellos tenían acerca de Jesús se derrumbó. Ellos creían que Jesús aplastaría a los romanos, pero en realidad, viendo la situación, parecía ser que los romanos lo habían aplastado a él, hablando de Jesucristo y aún del gobierno que ellos estaban pensando. Así que muchos de los discípulos se reunieron también algunas mujeres. El libro de Lucas presenta algunas mujeres, en otros libros dice otras mujeres, pero aquí lo importante es que venían las mujeres y visitaron la tumba en el día domingo, o sea, el día primero de la semana. Encontraron la tumba vacía, pero al venir a dar testimonio, estas mujeres le dijeron a los hombres que habían visto dos ángeles con ropas resplandecientes, aunque en la lección de esta semana presenta que eran dos hombres. En realidad eran dos ángeles. Estos dos ángeles estaban allí y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora los discípulos regresan, están chasqueados, están turbados, están derribados, como dijimos,
y ellos pensaban que lo que había sucedido era el final de todo. Ahora, mientras ellos iban platicando, ellos no notaron que mientras ellos platicaron o platicaban, alguien se les acercó e iba caminando con ellos. Y ellos iban murmurando, quejándose, frustrados de todo lo que había acontecido. Y esto es lo que sucedió, capítulo 24 de San Lucas, versículo 17. Y les dijo, hablando Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ellos iban camino a Emaús, iban platicando, iban quejándose, iban lamentándose y estaban tristes. Entonces, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido estos días? Y ellos empezaron a relatarle acerca de Jesús, qué es lo que ellos esperaban de Jesús, que ellos esperaban un reino terrenal, que Él los libraría de los romanos. Pero dice, ¿sabes lo que pasó? Lo mataron. Y esto es lo peor, no es lo peor. Lo peor es que ya tiene 3 días de que murió. Entonces el versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que este era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Versículo 22, y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que él vive. Mira lo que dice Jesús ahora, versículo 25. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ellos empezaron a escuchar el relato, dice el relato que empezando desde Moisés, por toda la escritura y los profetas, él les reveló el plan de salvación y les dijo cómo el hombre había caído en pecado. Dios podría destruir al hombre pecador porque estaba en pecado, pero Dios decidió, eligió redimir, salvar, rescatar al pecador por medio de un sacrificio como lo hacían las ceremonias, los ritos. Y ahora Cristo, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había sido crucificado. Tardos de corazón para creer, no han entendido la escritura. Y ahora por medio de la palabra, estos hombres recibieron libertad, sus ojos fueron abiertos hacia una nueva realidad. Y aquí podemos ver, dice, que así como la batalla que tuvo Cristo en el desierto con la palabra ante el enemigo, así les presentó la palabra y así ellos fueron liberados. O sea, la palabra da libertad, la palabra da luz a los ojos y a la mente que está en tinieblas. De tal manera que, aunque había oscuridad, la luz de Jesús por medio de su palabra iluminó la mente de aquellos hombres. Él se reveló a ellos primeramente, se reveló, se presentó corporalmente, dice aquí, se reveló a ellos mostrándoles que realmente había resucitado de los muertos. Eso fue lo primero que hizo Jesús. Lo segundo que hizo Jesús, desapareció de su vista y entonces ellos se turbaron más. Y más adelante vemos lo que es el versículo de memoria o el versículo clave de la lección de esta semana. Versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? O sea, ellos no solamente le fueron abiertos sus ojos cuando Cristo les abrió la escritura, sino que les dio libertad de la congoja, de la tristeza, de la frustración, del gran chasco que habían experimentado. Era necesario, dice la escritura, era necesario que Cristo padeciera, muriera y que resucitara al tercer día para dar gloria y honra a nuestro Padre y para dar testimonio que Él era el Hijo de Dios que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. De tal manera que ellos tuvieron un encuentro divino con la palabra y de esta manera los evangelios nos revelan hoy quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección camaradas de armas, la cual, como dijimos, significa compañeros de armas, de milicia, nuestros compañeros en el ejército divino, el cual no tiene armas carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortaleza. Esta lección, camaradas de armas, nos ha enseñado grandes y hermosas lecciones. Estas lecciones están
de alguna manera diseminadas en todo el estudio, pero han sido realmente una gran bendición. Esta semana ciertamente hemos aprendido, hemos estudiado, hemos descubierto grandes cosas. La lección de esta semana nos enseñó grandes y maravillosas lecciones, como por ejemplo que Jesús, aún estando en la carne como ser humano, aunque tenía origen divino, Jesús como humano salvó a todos aquellos que estaban perdidos en tinieblas y que le aceptaron. Él no solo salvó, sino que liberó del pecado, de la muerte y aún de las garras del mismo diablo a muchos seres humanos. Él libertó y dio paz a las almas angustiadas que estaban sufriendo producto del pecado, de la maldad y aún de las artimañas del enemigo. Tanto así que sanó a la mujer que tenía aquella hemorragia, el flujo de sangre por muchos años. De tal manera que con todo lo que hizo y mucho más, el pueblo todavía luchaba por creer en él o por creer en él. Aún los propios discípulos de Jesús fueron lentos para aprender y entender, a pesar de su amor por él y la reverencia por su carácter, su fe en que era el Hijo de Dios, en ellos vaciló. De tal manera que los discípulos estuvieron llenos de dudas. El gran conflicto era creer o no creer. Entonces nos viene a la mente la gran pregunta: ¿por qué la gente a veces no cree? Bueno, número uno, porque tiene prejuicios. Número dos, porque siguen las tradiciones de los hombres. Y número tres, porque se aferran a doctrinas de hombres que no edifican, no te llevan a ninguna salvación. Y escucha bien por qué te digo esto. Ellos tenían una mala comprensión, no entendían lo que Jesús les decía. No solo no oían, sino que sus conceptos, ideas preconcebidas no les permitían ver más allá de lo que se miraba humanamente. Ellos mal comprendían lo que Jesús decía. Cuán difícil era para ellos liberarse de su superstición. La fe es un don de Dios, pero un don que las personas pueden resistir, porque como hemos sido advertidos, Satanás, el diablo, el enemigo de Dios, el ladrón, el mentiroso, el criminal, acusador y engañador, seduce a las almas arrastrándolas a creer el mal. De tal manera que no es fácil adquirir la fe. La fe es un don de Dios que Dios pone en el corazón de aquel ser humano que busca al Señor de corazón. Dios dice: me buscaréis y me hallaréis. ¿Cuándo? Cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. De tal manera que no hay que seguir doctrinas, no hay que seguir tradiciones y no hay que seguir los dogmas de los seres humanos. La salvación solo se encuentra por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Satanás lo sabe y por eso hará todo lo que sea que pueda apartarnos de esa fe. Así es que la fe es por fe en Jesucristo. Recuerda, si todo falla, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es solo por medio de Él y su sacrificio. De tal manera que los hombres son salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice aquí: debemos recordar que gracias a Dios Jesús es infinitamente más poderoso que el diablo. Y si nos aferramos a Él, Satanás no puede derrotarnos. No puede derrotarnos. ¿Por qué? Cuando el diablo venga a ti con sus mentiras, cuando el diablo venga a ti tratando de engañar, de seducir, de acusarte, de acusar tu conciencia, dile las palabras que se encuentran en el camino a Cristo. Cristo murió para que yo viva. Me ama y no quiere que perezca. Apártate de mí, Satanás. Así es que en el nombre poderoso de Jesús, en la sangre del Cordero, hay poder para dar libertad a todo aquel que en Él cree. De tal manera que Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros podemos buscar evidencias perfectas que Dios existe, que Dios es real. Podemos ver los desastres naturales. No sabemos qué sucede realmente detrás del gran conflicto, pero podemos ver que mucha gente cae en víctima de la ignorancia, por error, por descuido, o porque el ser humano está creando cosas que está destruyéndose a sí mismo. Algunas personas encuentran razones para creer
encuentran evidencias para creer, pero otros encuentran excusas para no creer. Se encuentran en la duda y ven al hombre, al ser humano, no ven más allá de la gloria de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos están cerrados. Este es una obra del Espíritu. Solo el Espíritu les puede poner colirio para que puedan ver. Algunas personas luchan años y no pueden creer. De tal manera que la fe es un don de Dios. Jesús eligió a hombres imperfectos, con fallas. Quiere decir que tú tienes un lugar allí. Yo tengo un lugar allí, aunque sea imperfecto. Cristo me ama y no quiere que perezca. Él tiene para mí un lugar allá en el reino de los cielos y tiene para mí un lugar en esta tierra para trabajar en su obra. De tal manera que nos da esperanza esto. Yo veo mis debilidades, pero confío en la fuerza y fortaleza de Cristo. Eso te debe de dar aliento. No deben de haber dudas ni desánimos. Hemos de confiar en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esta semana aprendimos 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición. Por ejemplo, el llamado de Pedro. Vimos cómo Jesús entró a la sinagoga, hizo sanidades, liberó a un hombre y después lo vimos allí caminando en la orilla del mar. Se encuentra con aquellos 2 hombres en aquellas 2 barcas, mete aquellas barcas un poco al agua, empieza a predicar. Aquellos hombres habían estado lavando la red porque ya estaban pescando toda la noche, no habían pescado nada. Y Cristo le dice, mira, boga mar adentro, navega con la barca adentro y echa la red. Pedro dice, Señor, mira, toda la noche he estado pescando, pero en tu nombre hay poder. Y tiró la red y pescó una gran cantidad de peces. Sintió su indignidad, sintió y vio su pecaminosidad. Pedro se postró y le dijo, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Y Jesús le dijo, no tengas miedo, Pedro, desde ahora seréis pescadores de hombres. El llamado de Pedro. ¿Qué comprendimos en el tema número 2? Con él, Jesucristo pasó tiempo orando. Y al pasar tiempo orando, después salió a escoger sus 12 discípulos. Al escoger esos 12 discípulos, Jesús llamó a los 12 para que estuvieran con él, dice la Biblia. Para que estuvieran con él, para entrenarlos, capacitarlos y equiparlos para ir a hacer la obra misionera. Por eso hay que pasar tiempo con él. Y así como Pedro, en la lección anterior, que dejó todo por seguirlo a él, tú y yo tenemos que dejar todo para estar con él, recibir ese poder, y ahora investido de poder podemos compartir nuestra fe. ¿Qué descubrimos en el tema número 3? El dominio de Jesús sobre la naturaleza. No entendemos, no sabemos cómo se levantó aquella tempestad, pero sí estamos sabidos de que el enemigo es mentiroso, el enemigo es un engañador, el enemigo es un acusador, y él hace trampas y mentiras para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Iba Jesús con los discípulos en aquella barca por la noche. Se levantó la tempestad. El agua llegaba y llenaba el bote. Los discípulos pelearon y decían, ¿cómo hacemos para...? No sabían ni qué hacer hasta que miran que Jesús está en la barca y se acuerdan cuando un relámpago la alumbra. Lo despiertan, Señor, Señor, perecemos. Jesús se levantó, no les dio un sermón ni les dijo nada, solo levantó la mano y dijo, calma, paz. Y se hizo bonanza en aquel mar. Ellos dijeron, ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen. Oh, es el Hijo de Dios. El poder de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él creó las cosas vistas y aún las invisibles. Él creó principados, potestados. Todo lo creado es para Él. Y ante Él están sujetos principados, potestades, visibles o invisibles. Están sujetos a la autoridad y al poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aún la naturaleza está sujeta a Él. ¿Por qué? Porque Él es el creador, Él es Dios mismo. De tal manera que el dominio de Jesús sobre la naturaleza es evidente y claro. Aprendimos en el tema número 4, ¿quién es el mayor? Jesucristo le dijo a sus discípulos, oiga, ¿qué estaban discutiendo ustedes en el camino? ¿Cuál era el problema que traían? Y ellos se quedaron asustados y dijeron, wow, él se dio cuenta. Ellos estaban peleando de quién sería el mejor, el mayor, quién ocuparía el mejor puesto en el gobierno de Cristo, el cual ellos pensaban que derrotaría a los romanos. Vino la madre de Juan y Zebedeo y le dijo, Señor,
manda que cuando tú estés en el gobierno, cuando derrotes a los romanos, que uno de mis hijos esté a la derecha y otro esté a la izquierda. Los discípulos se enojaron y dijeron, no, no puede ser esto. Estos son hijos del hijo del trueno. Estos no tienen derecho a ser ni del gabinete, mucho menos del Congreso de Jesucristo. Entonces empezaron a pelear quién era el mejor. Jesús dijo, miren, les voy a dar una lección. Ven este niño. Si no fueres como niño, no entrarás al reino de los cielos. Y les voy a decir más. Los gobiernos de las naciones, los gobernadores se señorean sobre ellas y ejercen potestad con autoridad, con poder, con fuerza, con militarismo. Pero en mi reino no será así. ¿Quieres ser tú un buen líder? Sirve. ¿Quieres ser un mejor líder? Sirve más. ¿Quieres ser un líder ilimitado? Entonces sigue sirviendo. Sirve, sirve. ¿Sabes por qué? Porque entre más das, más recibes. De tal manera que en el reino de los cielos no será como en los gobiernos mundanos. El mayor es el menor, que sea el servidor. ¿Y qué comprendimos en el tema número 5? Encuentro con la palabra. Después de la muerte de Cristo, 3 días después, habían estado ellos tristes, acongojados. El gran chasco había llegado. El gran chasco, sí, el gran chasco. Ellos creían que Cristo iba a reinar un gobierno terrenal, pero no. Ellos iban a Jerusalén. Ellos pensaron, lo van a coronar rey, pero lo que hicieron fue coronado a Cristo en la cruz. Oiga, ¿fue coronado Cristo? Sí. Ellos tuvieron un gran chasco. 3 días después se miran ellos camino de Emaús. Van caminando estos 2 discípulos y van ellos platicando, todos tristes. Se le acerca un extraño y no se dieron cuenta. Le dice, ¿qué son estas pláticas que tienen ustedes? Le dijeron, oh, ¿no te has dado cuenta? Tú eres extraño y forastero aquí. Esto y esto y esto fue lo que pasó. Jesús de Nazaret iba a darnos libertad. Estos creíamos. Los romanos lo aplastaron. Ellos estaban desenfocados. Y Cristo le dijo, miren, desde Moisés, toda la escritura hasta los profetas, esto es lo que tenía que acontecer. Cristo debería de morir, padecer, para dar rescate a muchos en esta vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, al oír la palabra, los ojos de los discípulos fueron abiertos y fueron liberados de aquella congoja, de aquella tristeza, de aquel gran chasco. Y así, el encuentro con la palabra fue un encuentro divino. Y esta fue la lección número 8. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 9, cuyo título es El gran conflicto y la iglesia primitiva. No me voy a despedir sin antes no recordarles que tengo ya aquí las lecciones del libro de Mateo. Esta es la lección del próximo trimestre, producida por el Ministerio Pan de Vida, narrada y presentada en video o en audio por el pastor Roger Hernández. Mi teléfono es, para todos aquellos interesados, 936-203-4186. Repito mi teléfono, 936-203-4186. Y allí podrán solicitar este material, o si no, ahí abajo busque el link o enlace donde lo podrá solicitar a través del internet por un medio seguro de pago. Las lecciones de Mateo. De tal manera que están todos invitados, mis hermanos con corazón, que estudian toda la lección para continuar con nosotros con la próxima lección de esta semana, la cual es la lección número 9. Muchas gracias, que Dios les bendiga, y recuerda, si eres maestro, deja ahí tu pregunta ahí abajo. Déjanos tu comentario, haznos la pregunta que tú quieras, que otros maestros la podrán contestar. Si eres alumno, deja tu pregunta, otros maestros allá abajo la van a contestar. Y quiero ver que por lo menos esta semana 5 de los que estudian conmigo esta lección compartan esta lección con sus amigos y con nuestros hermanos. De tal manera que, si te gustó esta lección, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora, por favor, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por tan hermosas lecciones con las cuales nos has dado bendición. Ayúdanos, oh Dios, a ponerla por obra, a creer en Cristo, a confiar en Él, y aunque el diablo mentiroso venga con sus engaños,
podamos decir, escrito está. Mi Señor, mi Salvador se llama Jesucristo. A Él adoro y a Él sirvo porque Él es el creador de los cielos, la tierra, el mar, todas las cosas que en este mundo hay y aún de mi alma. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas. En el nombre santo y precioso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.